es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Este mes, nosotros empezamos la semana pasada a hablar de algunos personajes de la Biblia. Y lo interesante de los personajes es que marcaron diferencia, que son relevantes, que tienen que enseñarnos, que darnos lecciones a nosotros en pleno siglo XXI. La semana pasada estuvimos hablando ¿de quién? De Noé. Menos mal que hablamos bien de Noé. Hoy vamos a hablar de Abraham. Y hay una nominación en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, en Isaías 41, en Santiago también habla de Abraham como amigo de Dios. Oiga, qué hermoso que ese calificativo usted y yo lo tuviéramos, amigo de Dios. En Colombia existe el Salón de la Fama de los futbolistas, también de actores, de periodistas. Pero en el Salón de la Fama de los futbolistas tenemos a varios de ellos. Tenemos a el Pibe Valderrama. El Pibe Valderrama. A Faustino Asprilla. Tenemos también a Iván René Valenciano. Y todos costeños. Bueno, pero también hay paisas, ¿sí? A René Higuita. Tenemos, bueno, él murió ya también, pero a Andrés Escobar. Realmente jugaba muy bien y también fue muy trágica la muerte. Y todavía he recordado a Andrés Escobar. Freddy Rincón. Willington Ortiz, por allá en los años 80, todavía vive Willington Ortiz. Y hay otros, ¿cierto? Arnoldo Iguarán, un guajiro. Willington Ortiz, entre otros, que tal vez no, hay muchos en el Salón de la Fama. Y esta mañana yo quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11. Aquí nos habla de los héroes de la fe. Hombres que se distinguieron, que amaron a Dios, que obedecieron a Dios. Capítulo 11, del versículo 8 en adelante. Aquí se habla de Abel, de Enot, de Noé, de Moisés. Pero hoy vamos a mirar qué podemos aprender de la vida de Abraham. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 8. Dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla
del mar. Abraham está incluido en el listado de hombres que eran como usted y como yo, llenos de debilidades, pasiones. Estos hombres tuvieron momentos de virtud, pero también tuvieron momentos de crisis de fe en sus vidas. Pero hay mucho que aprender. A los judíos les gustaba que los llamaran hijos de Abraham, ¿cierto? Esta mañana pretendo que usted y yo podamos comprender lo que implica ser amigo de Dios. Ahora bien, ser amigo, no olvide eso, ser amigo de Dios es caminar fiel con Dios. Ser amigo de Dios implica tres cosas que vamos a ver: preparación, prueba y lo valioso de la prueba. Preparación. No se llega a ser amigo de Dios sencillamente por nuestras capacidades. Preparación. A Abraham se le da tanto relieve. Es relevante. Por ejemplo, cuando uno lee desde el capítulo 11, ¿verdad? Bueno, aquí en Hebreos 11 se muestra lo relevante que es. Pero en Génesis del capítulo 11, versículo 25, hasta el capítulo 25 de Génesis es hablando de Abraham. Y uno se pregunta, ¿por qué? Su nombre está en el libro de Josué, en Crónicas, en Salmos, en Nehemías, en Hechos, en Romanos, en la carta a los Hebreos, varias veces. En toda la Biblia su nombre aparece más de 300 veces. En el Nuevo Testamento más o menos 74. Y en la carta a los Hebreos aparece varias veces. Así que era un hombre interesante. Interesante. Aparece también en Isaías, en Crónicas, en Santiago. ¿Por qué Abraham es relevante? Quiero que vaya al versículo 8 de Hebreos 11. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Para qué? Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Es como si le hubieran comprado el tiquete sin decirle para dónde iba. Y uno dice, ¿y cómo es eso? Porque uno de antemano lo que hace es ir a inspeccionar el lugar. Nosotros, antes de ir a plantar la iglesia Confraternidad en Valledupar, primero fuimos a conocer la ciudad, cómo era la gente, qué había, con quién íbamos a trabajar y todas esas cosas. Pero Abraham no. Él le obedeció a Dios. Él le creyó a Dios. En su tiempo de preparación, lo que anda con Dios. Anda con Dios. La relación de Abraham con Dios está ligada a una vida de obediencia. Miren lo que dice exactamente el versículo 8. Siendo llamado, obedeció. Así que Abraham no empezó a colocarle a Dios, pero no empezó a decirle, no, por favor, espera un momento. No, él obedeció y salió del lugar al lugar que Dios le había dicho que fuera. Ahora recorrió toda la tierra prometida, y dice el texto que en Hebreos que él fue como extranjero. ¿Cómo así? Recorrió la tierra prometida y era un extranjero en esa tierra. Tremendo Abraham. Se mantuvo en contacto con Dios en su preparación.
fue un hombre que hizo altar para Dios. Y el altar implica una vida de obediencia. Quien es amigo de Dios, conoce a Dios. Quien es amigo de Dios, adora a Dios. Y Abraham hizo altar para Dios, pero no solamente altar, él también hizo carpa para Dios. ¿Y qué significaba el altar? Vida de adoración, de comunión, de intimidad con Dios. La carpa significaba que Abraham era peregrino en esta tierra. Nosotros también debemos levantar altar para Dios. Nuestra propia vida debe ser en grato olor fragante para Dios. ¿Por qué no huele al que está ahí a su lado? Pero no solo eso, hizo una carpa. Y la carpa es señal de que era peregrino. Dios ha hecho carpa en medio nuestro. La carpa era señal de que era un peregrino. Nosotros también hoy día somos peregrinos en medio de este mundo. Y por causa del pecado, todos un día vamos a enfrentar la muerte. Ayer me llamaron para que fuera a la funeraria, el servicio fúnebre que nosotros, o funeraria, lo que nosotros pagamos, el seguro ese. Ese tremendo seguro. ¿Qué es seguro? Y yo pregunté, bueno, ¿y cuántos años he pagado aquí? Como 15 a 20 años, pagando. Pero yo no sé qué es lo que me ofrecen. Ahí está la carta de lo que le ofrecemos. Bus, 2 o 3 buses, carro. Si quiere ser cremadito, yo dije, no, momentico, todavía no. Pero yo haciendo eso, yo sentía como un sustico, ¿cierto? Y yo dije, pero yo voy a hacer esto, pero todavía no, que se muera otro todavía. ¿Cierto? No, yo no sabía cuáles eran los beneficios que yo tenía, ya se me había olvidado. Así que Dios lo llamó sin decirle para dónde iba. Y él obedeció. La vida de Abraham en su peregrinaje y en su preparación, escuche eso. En su preparación, Dios le dice, ahora, llegar a ser amigo de Dios no es cosa de la noche a la mañana, ni de balde en la vida de Abraham. Implicó obediencia, pero también comprendió entender los propósitos de Dios. Ahora, Dios le dice, mira lo que Dios le dice que deje. Deja tu país, deja tu tierra, deja tu parentela. Y Abraham salió dejando su tierra, su parentela. Pero Abraham también dejó luego a su sobrino Lot, a su hijo Ismael. En otras palabras, Abraham dejó lo que más amaba en su corazón. Hay cosas en las cuales nosotros hemos puesto toda nuestra confianza. Y Dios entonces habla a nuestra vida que debemos dejar de confiar en ellas, porque es mejor confiar en Dios que en los hombres. Dios sacó lo que era importante para el corazón de Abraham. Le dice que dejara su país, dejara a su padre, dejara a su sobrino. Se despidió de Ismael. Abraham, Dios le permitió que sacara de lo más íntimo de su corazón lo que aún más amaba. No sé qué cosas tiene Dios, o Dios te está diciendo, deja, sacrifica, trae al altar. Hay cosas en las que hemos estado ahí confiando, pero creo que es mejor que usted ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe, en el Señor Jesús. Hoy Dios está haciendo lo mismo en cada uno de nosotros. Esta pandemia nos hizo desapegarnos de tantas cosas y entender la realidad de la muerte. A mí me gusta el pasaje de Eclesiastés 7 cuando habla
el sabio que es mejor ir a la casa de funeral que a la casa del banquete. Al leer ese pasaje, yo decía, pero ¿cómo así? Si a mí me van a dar una carne asadita, ¿cómo no va a ser mejor? Claro que irme para Villanueva. ¿Ah? Y yo dije, este tipo se equivocó. Pero resulta que uno al llegar a la casa del funeral, lo que él está haciendo énfasis es que nos vamos a encontrar con la realidad de la vida. Aunque no nos gusta pensar, aunque ayer yo sentía temor cuando la muchacha me dijo, mire, usted le ofrecemos esto. Y yo dije, no, ofrézcaselo por usted misma. Aunque uno le cause temor, pavor, la muerte, es una realidad que usted y yo vamos a enfrentar hoy, mañana, pasado, cuando Dios quiera. ¿Sabe? Así que entonces Dios pidió a Abraham en su preparación, que dejara muchas cosas. Y hay cosas en las que nos apegamos. No sé, en la que usted esté apegado. A veces nos apegamos hasta de zapatos viejos. Claro. Y de esos zapatos, dice Rocío, de esos zapatos. Y no. Esos están buenos todavía. Sí, no, hay que ser generoso. Y yo como que soy durito. Así que Dios entrenó a Abraham previamente. Pero también para ser llamado amigo de Dios. En segundo lugar, su fe tuvo que pasar prueba de fe. Su fe tuvo momentos de crisis. Y quiero que leamos versículos 17 y 19 de Hebreos. Estamos en Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es, ¿qué, hermanos? Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Cómo es que Abraham ahora comprende que hay la posibilidad de resurrección? Vamos al capítulo 22 de Génesis. Lo podemos comparar. Y quiero que mire que este capítulo, en el capítulo 21, habla de la promesa del nacimiento. Y un tiempo después, ahora habla que Dios le ordena que sacrifique a su hijo. El nacimiento le causó alegría y a Sara sonrisa. Isaac se llama, el nombre de Isaac significa sonrisa. Pero en el capítulo 21 experimenta la sonrisa y la alegría. Pero en el capítulo 22 experimenta el trago amargo. ¿Cómo es que el Dios que le da ahora le pide que le dé lo que más ama? Y esta prueba incluye 3 aspectos importantes de la vida de Abraham. Dios toca 3 aspectos de la vida de Abraham: sus emociones o sensibilidad,
su intelecto, pero también su voluntad. Y vamos a leer desde el versículo 1, del 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí. ¿No está tocando Dios sus emociones, sus sentimientos? Tu hijo, a quien amas. Dios está pidiendo que sacrifique lo que Él más ama. Y hay cosas que amamos que nosotros no queremos tocar. Y no solo eso, que nadie las toque. Y dice en el versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, su burro, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac y a su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Eso no es voluntad. Dios le dice y él obedece. Así que esta prueba está tratando también con la voluntad. En medio de las pruebas y luchas que usted y yo enfrentamos, hay que obedecer a Dios, aunque no entendamos, aunque no comprendamos qué es lo que Dios está pidiendo. Dios sí sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Y dice el versículo 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Mire, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Ahora mire estos detalles. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Por dónde se asoma Dios aquí? Hay como un rotundo silencio. Y miren lo que dice el 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Esta parte, al leerla y al pensar en ella, carga uno. Y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces diciendo desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Aquí hay unos detalles que me gustaría que ustedes y yo lo miráramos. Abraham no entendía cómo es que su hijo es hijo de bendición, cómo es que
después de su esposa ser estéril y él nacer y su hijo nacer milagrosamente, ahora Dios le pide que traiga a su hijo al altar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué era lo que Dios estaba buscando de la vida de Abraham? Dios no estaba buscando a Isaac, Dios estaba buscando el corazón de Abraham. Hay cosas que tanto amamos que debemos sacrificar. Hay cosas que Dios nos pide que hagamos aunque no entendamos. Y quiero que mire el versículo 5. Vaya a Génesis, capítulo 22, versículo 5. Esta es una prueba dura para la vida de Abraham. En el versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Sabe? Es una prueba donde se experimenta soledad. Quédense aquí. Ahora, ustedes no se imaginan qué pasó por la mente y el corazón de Abraham. Caminó 3 días. ¿Qué pasaría por su mente? ¿Qué habría en su corazón? Creo que enfrentó esta prueba en soledad. Las luchas y pruebas de la vida, Dios permite que las vivamos solos, porque Dios está tratando y moldeando nuestra vida. Y hay momentos en que estamos solos y agobiados, y parece que Dios no hablara y está distante. Pero ¿qué es lo valioso de esta prueba? ¿Sabe? Abraham, en medio de la prueba, lo que hizo fue apartarse para adorar al Dios del cielo. Así que Abraham conocía quién era Dios, y él adoró a Dios. Ofreció lo mejor que tenía a su hijo. Y en el versículo 7 dice que lo ofreció como ofrenda. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¡Ay, Dios! Estas son preguntas que lo ponen a uno entre la espada y la pared. Esto puede llevarlo a uno a crisis de fe. Yo recuerdo que nuestro hijo Isaac, a los 6 meses de nacido, estuvo a punto de morir con una bronconeumonía. Y no entendíamos. Dios nos lo dio, pero ahora estuvo muy grave y conectado por todas partes. Aparatos. Y lo único que hicimos nosotros es, yo le dije a Rocío: oremos. Si Dios lo dio, Dios lo quita. Pero oremos y entreguémoselo al Señor. Y oramos entregándoselo al Señor. Señor, es tuyo. Haz con él lo que tú quieras. Y empezaron sus signos vitales a recuperarse. Ahora miren el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Eso indica comunión. Y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña para el sacrificio. Para el sacrificio. ¡Qué lección aprendió Abraham y podemos aprender! Versículos 6 y 8. Versos 6 y 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham dijo: Dios proveerá. Jehová Jireh. Así que en medio de la prueba,
Abraham aprendió la lección de poder confiar en Dios y Dios proveyó el cordero. Cuando usted está en pruebas y luchas, o yo he estado en pruebas y luchas, de esas solamente nos saca Dios, porque Él es nuestro ayudador. Él es nuestro escudo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dígale eso al que está a su lado. El Señor es tu pronto auxilio en las tribulaciones. En el versículo 10 y 11, ya cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, se oye una voz del cielo. Parece como si Dios hubiese estado en silencio, pero Dios habla a Abraham. Cuando estamos solos, cuando nos sentimos que Dios no está, solamente lo que puede fortalecernos es el poder de su palabra. Su palabra. En el versículo 10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Es Dios quien nos habla. Aún en el silencio se rompe. Dios no había hablado, pero le dice: detente, Abraham. Y le da la solución. En el versículo 12, provee el sustituto. Provee el sustituto, porque Dios es fiel. El Señor provee en medio de las pruebas. ¿Cómo sabemos que Dios es fiel? En medio de crisis. Abraham conocía a Dios porque anduvo con Dios. ¿Qué significa ser amigo de Dios? ¿Qué significa? Y hay unos detalles de esta prueba dura que pasó Abraham, que se vuelven comparaciones entre Isaac y Jesús. Isaac, hijo de promesa. Cristo, hijo de promesa. Isaac trajo alegría a sus padres. Jesús trajo alegría. Isaac perseguido por sus hermanos. Jesús perseguido por su pueblo. Y la comparación más hermosa que he visto entre Isaac y Cristo es esta. Isaac llevó la leña sobre sus hombros. Isaac llevó la leña sobre sus hombros. Jesús llevó la cruz, donde Él fue su sustituto y mi sustituto. Él murió por ustedes y por mí. Isaac fue obediente. Jesús caminó en obediencia. Isaac habló a su padre en el momento más crucial de su vida. Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que realmente el llamarse amigo de Dios se debió a que caminó con Dios. Se debió, aunque en medio de la prueba estuvo, amó a Dios, obedeció a Dios, conoció a Dios, vivió para Dios. Y lo valioso de la prueba es que Dios nos saca de ellas. Es que Dios trae la provisión. Es que Dios habla. Es que Dios nos sustenta. El Señor nunca te ha abandonado ni te ha desamparado. Así que anímate, camina con Dios. No es tiempo para volver atrás. No es tiempo para jugar a ser cristiano. Es tiempo de consagrarse. Es tiempo de vivir para Dios. Es tiempo de decirle: heme aquí, Señor. Yo quiero caminar contigo. ¿Cuántos queremos ser amigos de Dios? Colóquese en pie y esta mañana vamos a orar y a darle gracias al Señor y a decirle: Señor, yo quiero ser tu amigo, yo quiero caminar contigo, yo quiero obedecerte. Señor, aunque no sepa lo que me estás demandando, yo quiero obedecerte y servirte a ti. Levantamos
nuestra alabanza al que en el trono está. Él es digno